Muy buenas tardes desde San Miguel para El Salvador. Desde mi humilde hogar, que yo le llamo el Rinconcito Rebelde. Un saludo a todos los salvadoreños, a los parabundistas en especial, donde se encuentren, dentro o fuera del Salvador, y a todos los salvadoreños, respetando ideologías, creencias espirituales, políticas, etcétera. Había un gran filósofo francés que dijo un día que nadie tenemos la verdad absoluta. Los que nacemos del 55 para acá, todo lo que sabemos es a través de los libros y la historia. Y cuando logramos tener conciencia, que ya es después de los 10 años, 11 años, es que ya vivimos nuestras realidades. Desde nuestro hogar, la sociedad que nacemos, la gente que lo rodea, lo que estudiamos, lo que aprendemos. Ahora vamos a hablar del FMLN. Pero para hablar del FMLN donde estamos, tenemos que remontarlo a la historia. El FMLN ya se sabe que conocemos como padre de nuestro movimiento revolucionario y libertador, que todavía está en marcha, es Farabundo Martí. Farabundo Martí nace allá por el año 1883 y fue ejecutado, asesinado el 1 de abril de 1932 por el ejército, terratenientes, obedientes a Estados Unidos. Y también Inglaterra tenía mucho influencia. El Partido Comunista había sido legalizado. Y ese mismo partido que fue legalizado, un grupo de sus oficiales derrocan al gobierno en turno. Instalan el poder al general Maximiliano Martín. Y el Partido Comunista venía agarrando una gran popularidad a nivel nacional. El general Maximiliano Martínez envió al ejército, a la guardia, a todos los componentes y masacraron a más de 32,000 campesinos, ejecutando, asesinando sin juicio a Farabundo Martí, a Luna, a Zapata, que eran los fundadores del Partido Comunista. El Partido Comunista ha desempeñado un papel muy importante dentro de nuestras políticas. Los vamos a saltar de la historia después de la masacre de los 32,000 campesinos. Y la vamos a llevar cuando el Partido Comunista era clandestino. Llegó a ser secretario Salvador Cayetano Carpio. Todos con una mentalidad socialista, comunista, como alternativa para cambiar el país. Salvador Cayetano Carpio se separó del Partido Comunista por diferencias políticas y más
Lo que le agravó a Salvador Cayetano Carpio es cuando el Partido Comunista Salvadoreño mandó una carta apoyando a las Fuerzas Armadas para que fuera a atacar la Fuerza Armada salvadoreña a la clase obrera hondureña. Y los militares dictadores en Honduras vinieran a atacar a nuestra clase obrera salvadoreña. Una guerra que le llamaron la guerra del fútbol. Claro, todo hecho detrás de por el imperialismo. La mano oscurita que le llamamos. No digo oscura. El problema es que no hemos tenido aquel conocimiento de que Estados Unidos estaba tratando de destruir, que por primera vez o varias veces que Estados Unidos destruye la Federación de Centroamericana, volvían a reunirse los dictadores militares, civiles, para ver si hacían un mercado común centroamericano. Y eso le dañó al imperio, porque el imperio usa la política divide y vencerá, porque divididos los controla mejor, y dentro de las divisiones también los divide. Entonces volvamos a retomar al Partido Comunista. Salvador Cayetano Carpio, al ver esa carta, se indignó y volvió a recalcar. Haciendo reuniones y tomando café, hablando más palabras como pólvora en tope, no vamos a cambiar El Salvador. No va a cambiar nuestra sociedad. Y se alejó del Partido Comunista. Y apareció con la primera fuerza popular, armada, política, guerrilla, la FP. No podemos negar que Salvador Cayetano Carpio se separó del Partido Comunista, pero él siempre fue un verdadero socialista comunista. Pero antes de hablar de eso, tenemos que mencionar que nuestro padre Farabundo Martí, Luna, Zapata y los seguidores eran 100% comunistas. La ideología del Partido Comunista viene de Karl Marx, lo que llamamos el marxismo, ya como ideología. Allí está dentro el socialismo y el comunismo. Y el primer hombre, obreros o líderes que hacen la primera revolución obrera socialista fue Vladimir Lenin, Trotsky y su grupo en la Unión Soviética, lo que le llamó la Unión Soviética, en 1916. De ahí viene la ideología que adquirió Farabundo Martí, sus líderes. Y los sobrevivientes jóvenes, muchos del Partido Comunista, de la masacre del 32, son los que siguen la lucha política en El Salvador, como de izquierda. Cuando Salvador Cayetano Carpio se separa y forma la FP como primer comandante, que se le llamó comandante marcial. Y se volvió la segunda comandante Ana María, la líder y fundadora de ANLE 21 de octubre. Y dieron la primera batalla política militar, preparando cuadros. En ese tiempo se unen hasta las bases cristianas católicas con la teología de la liberación. Ya en organizaciones, sindicatos, etcétera, comunidades campesinas. Después nace el RP,
Joaquín Villalobos no fue el fundador, fue Roberto Sabla y su grupo. Entre ellos hubo problemas. Joaquín Villalobos y su grupo asesinan al líder comunista y escritor, poeta revolucionario Roque Dalton en 1975. El RP, los disidentes, los que se enojaron con él por el asesinato que cometieron contra Roque Dalton. Claro, hay que respetar a los combatientes y dirigentes del RP. No estoy hablando de Joaquín, de Guadalupe Martínez y otros comandantitos por ahí, que ahora son de derecha, pro imperialismo. Nace el RN. Los disidentes del RP. Después se agrega el Partido de los Centroamericanos. O sea que ya teníamos FPL, RP, RN y el partido llamado, entre comillas, Trabajadores de Centroamérica, el PRTC. Y por último se incorpora las fuerzas de Jorge Chafiján, conocido como La Paz. Eso causó polémica entre los grupos, porque Chafit no se había unido antes. Yo creo que Chafit estaba respetando los estatutos del Partido Comunista. Porque el Partido Comunista, el estatuto, una de las bases principales, una de sus propias líneas dice que ningún comunista puede levantar las armas. Al menos que sea la única alternativa. Estados Unidos y los servicios militares y terratenientes, o sea, concentrados en lo que le llamaban la empresa privada salvadoreña, la NET, y el alto mando militar llamada La Tandona, de rango criminal todos, son los que le hacen la guerra al pueblo. Pero yo creo que ya la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, en muchos grupos ya había infiltrado. Nosotros, el FMLN, no era el Partido Comunista solo de la ideología marxista-leninista, no. También los de FPL, todos eran amantes a la revolución cubana, a la ideología socialista. Claro, recordemos que nosotros venimos de una sociedad pateada, sin educación, donde lo enseñaron fue sobre el sistema capitalista, a explotarlos, a robarlos uno a los otros. Como este día, en nombre de Dios, la patria, la libertad, la democracia y el otro montón de eslogan que le pone Estados Unidos y sus serviles, hasta llegarle a llamar, irse a huir y llamarle el sueño americano. Porque hasta ese sueño americano es una vulgaridad. Parece que esos que hicieron eso no conocían lo que era América, porque América es toda, desde Alaska hasta la Argentina, Patagonia y el Mar Caribe. O sea, América, no solo Estados Unidos. Esa es parte de Norteamérica, que lo compone México, Estados Unidos, Canadá, Alaska. De la frontera entre Guatemala y México es Centroamérica. Y después viene Suramérica. Pero todo es América, no solo Estados Unidos. Entonces, volviendo al FMLN, gracias al comandante Fidel Castro,
que estaba en contacto con las dirigencias de los que estaban de los diferentes grupos, se llevó la reunión en La Habana y se un acuerdo de formar un solo frente guerrillero militar político. Ahí nace el FMLN. Todos. Yo, por ejemplo, soy de ideología socialista, comunista, digamos, pero nunca me escribí a un partido comunista en El Salvador. ¿Para qué? Si era clandestino. Amé al FPL, pero no quería que era pro Carpio. Al RP, pero no quería que era pro Joaquín. La RN, pero no quiere decir que era pro el comandante Hércules, Cienfuegos o Roberto Caña o Jovel y su grupo de, entre comillas, trabajadores de Centroamérica y la FAL. Ya desde el 80 yo me formé en la mente de ser FMLN. Y me juré a sí mismo no pertenecer a ningún grupo de los que venían de antes del 80, sino ser 100% FMLN. Respetando las ideas de Karl Marx, Lenin, Mao Zedong y nuestro padre Farabundo Martí. Claro, ya para llegar a las negociaciones, la dirigencia del FMLN decidió elegir a mi amado comandante Jorge Chafiján como el líder, como el representante. Y él es el que lleva la batuta hasta los acuerdos de paz. Incluso lo acompañó a las Naciones Unidas, andar con la cámara y guardaespaldas. En las Naciones Unidas en New York, Estados Unidos. Porque yo prácticamente me crié en Estados Unidos. Allá fue donde adquirí por completo la ideología socialista comunista. Aprendí a amar a Karl Marx, a Lenin, a Mao, Ho Chi Minh y a todo lo que es antiimperio, anticapitalismo. Así es como el FMLN llega a una negociación. Se firmaron faltando 10 minutos, 1992. Faltaban 10 minutos para las 12. Allí estuve, yo filmé. O sea que se filmaron en 1991. Y se rectificaron el 16 de enero de 1992. Fue cuando el comandante Chafi Handal dijo aquella gran expresión: entregamos las armas para cambiar el sistema, o sea, el dominante en El Salvador. Y no para que el sistema los cambie a nosotros. Punto. Aparte. Nació el FMLN como partido político. Este es un llamado que le hago a la dirigencia del FMLN y a militancia. Antes de estudiar a Jorge Chafi Handal, a mi amado comandante, profundamente, estudiemos quién era Farabundo Martí. Estudiemos quién era Luna, Zapata y los líderes indígenas que fusiló, que eran la mayoría de nativos, Maximiliano Martín y el ejército, por orden de Estados Unidos. Y dentro del FMLN
en la lucha. Estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Aparte de estudiar a Jorge Chapijando, tenemos que estudiar al comandante Salvador Cayetano Castro. Él y su grupo fueron los primeros que pusieron el pellejo para tener a este país que tenemos ahora o antes del dictador Bukele. Ellos abrieron la puerta a todos esos combatientes, hombres y mujeres, que dieron su vida, los heridos, que ahora se llaman lisiados, veteranos de guerra, el FMLN, los que no salieron lisiados, y el resto, que eran miles y miles de FMLNistas, que conforman el aglomerado partido FM. Porque el FMLN no lo conformaron, son los que tuvieron por el fusil. Y ahora dicen, soy veterano de guerra. Y obligación darles dinero, de comer, bueno. No, los que anduvimos en FMLN lo hicimos por ideología, no por un cheque. Y créanme, que si es personalmente, no la veo bien. Muchas veces yo pido ayuda a mis amigos, a mi familia para sobrevivir. Pero mi convicción política va más allá del materialismo, del capitalismo. Porque amar a Farabundo es amar a Vladimir Lenin, a Mao, a Ho Chi Minh, a Rosa Luxemburg y a todos los grandes hombres, comenzando por Carlos Marx, Friedrich Engels, imagínense. A Gramsci, pues, también escribió bastante. Y yo las líneas, muy bueno, escribo muy bien. Y como han habido, pero nuestra patria, El Salvador, primero los dio Farabundo. Los dio el Partido Comunista. Y del ligado los dio ese gran hombre llamado Salvador Cayetano. No voy a entrar en detalle cómo se murió o se suicidó. No. De México una vez me vino a visitar la esposa Tula de él. Después nuevamente a mi casa. Aquí estuvo. Y ella me contó la historia. Yo creo la historia que ella me contó. No la que los medios o los sandinistas o en aquel entonces la dirigencia del FPL dio. Otros pueden tener otra opinión. Se puede respetar, pero no estar de acuerdo. Porque como les dije al inicio, nadie tiene la verdad absoluta. Yo en lo personal les hablo de Farabundo, lo que he estudiado en la historia. Pero les puedo hablar del 60 para acá, cuando empezaba a escuchar sobre la revolución cubana, Cuba, que también sembró la semilla en América de liberación, allá por el año 1953, con nuestro amado comandante Fidel Castro, Che Guevara, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y todas las mujeres bellas cubanas revolucionarias. De ahí venimos, somos semillas. Pero esta semilla, ¿quién las inicia? Podemos hablar de Emiliano Zapata, Pancho Villa en México. Podemos hablar de San Martín, en Argentina. Simón Bolívar. A este gran hombre de Honduras, centroamericano. Francisco Morazán, que ya el capitalismo y los que apoyan el capitalismo en Honduras y Centroamérica se olvidaron de la historia de él. Y tantos. Y así grandes hombres, como el comandante Infinito, Rafael Hugo Chávez Frías. Porque la historia se sigue escribiendo. Las revoluciones no van a parar. Es mentira. Mientras existe el imperialismo, la injusticia social en nuestros países,
siempre van a haber movimientos. Y van a haber aprovechado. Así como mucha gente comió del FMLN por 20 años, 18 años. Fueron reporteros, fueron escritores, fueron luchadores, vivieron del FMLN. Tal vez tuvieron ideología, tal vez no. Y se unieron a la ultraderecha de nuevas ideas. Al PGN, al PDC, Arana y a la prostituta Gana, etc. Pero los verdaderos farabundistas los mantenemos firmes. En el cristianismo tienen un hombre, un líder, que averiguando el nombre de él se llama Yeshua. Pero para traerlo a América le pusieron el nombre de Jesucristo. En inglés, Jesus Christ. Y depende. Se cambiaron los nombres para poder metérselo a la gente. Y ponerlo como religión y como creencia y como el único Dios de Roma. Pero al mismo tiempo, de la masacre de los colonialistas, abolieron, destruyeron las creencias de nuestros nativos. Implementaron su nuevo Dios, Jesucristo el crucificado, Jesús de Nazaret. Claro, todo bajo respeto. No estoy diciendo que no existe, que tal, como yo no digo. Bajo respeto. Simplemente una historia. Les digo que yo vivo de la historia. Ahora es un llamado a todos los del FMLN a la unidad. Y que no estudiemos solo a Chafet. No. Buen líder, mi comandante Blome, claro. Todos los días pienso en él cada segundo. Lo sueño. Y le digo, Padre, ¿dónde está? Porque lo conocí. Pero eso tampoco no da que voy a implementar una ideología entre el partido, solo hablar de él. No. Y olvidar todos los grandes hombres y mujeres que aportaron a este movimiento revolucionario. Ahora, mi comandante Chafet fue líder de los acuerdos de paz. Era el líder de todo. ¿Y por qué usted cree que lo mandaron al cementerio? El que no conoce al impiero, la gente central de inteligencia, y sus serviles, todo puede suceder. Y desgraciaron al partido trayendo a Mauricio Funes. Porque los medios de comunicación y los traidores lo metieron que si Funes no ganaríamos elección. Así como este Pelele, que le llaman El Salvador y se llama el libertador del Salvador. Y los ignorantes le aplauden como focas. Dije como focas, no son focas. Como foca maestrado. Y dicen, de verdad. Hasta los abogados que han estudiado la Constitución. Pero bueno, yo dije que íbamos a hablar del FMLN. Así es que, compañeros, es un llamado que tenemos que ir con el pensamiento de Farabundo Marcos. Él era socialista, o sea, comunista. Y como han sido los grandes líderes de nuestro movimiento FMLN. Hayan estado correctos o no, son historias. La historia no se puede borrar, mucho menos esconder. Todo FMLN tiene que saber quién fue Farabundo, a dónde estudió, por qué se hizo comunista, por qué luchó, por qué lo ejecutaron. Y claro, naturalmente los fundadores del Partido Comunista, que son los que dieron la primera cara en la lucha, como fue Zapato y Luna, en los años 1930, ejecutado en el 32. Los sobrevivientes son los que recogieron la ceniza y comenzó la lucha. Pero no solo en mitin ni tomando café. Salvador Cayetano Carpio la inició con la lucha armada.
Así que un respeto a todos los combatientes, hombre y mujer. Pero primero, el respeto a mi padre, Farabundo Martí, a Zapata Luna, a sus seguidores. Y luego en un contexto no de divisionismo, sino que aprendamos la historia. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y para dónde vamos? Porque yo tengo fe que este FMLN, después de haber sido traicionado, pateado, ultrajado, desnegrado por Bukele y los traidores y las derechas y las ultraderechas, vamos a sobrevivir. Muy buenas tardes desde mi rinconcito rebelde en El Salvador, para todo el mundo. Viva Farabundo Martí, nuestro padre. Viva todo lo que formaron al FMLN histórico. Y vivan los verdaderos FMLNistas que estamos dando la batalla para que este partido nazca con la ideología socialista, antiimperialista, anticapitalista, antiderecha. Muy buenas tardes. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara y naturalmente el mártir y obispo Monseñor Romero. Muy buenas tardes.